Bienvenidos a otro episodio de Soy Estoico por Fer Alan. Vamos a empezar a analizar otro pasaje de Meditaciones de Marco Aurelio. Primero nos dice: conviene también estar a la expectativa de hechos como estos, que incluso las modificaciones accesorias de las cosas naturales tienen algún encanto y atractivo. Marco Aurelio nos dice que debemos entrenar la mirada para ver belleza en lo inesperado, incluso en aquello que parece accesorio, secundario o hasta imperfecto. No solo lo perfecto es bello, la naturaleza, en sus irregularidades, encierra encanto. Después nos dice: así, por ejemplo, un trozo de pan al cocerse se agrieta en ciertas partes. Esas grietas que así se forman y que, en cierto modo, son contrarias a la promesa del arte del panadero, son, en cierto modo, adecuadas, y excitan singularmente el apetito. El pan se agrieta, y aunque eso rompe con la perfección buscada por el panadero, esas grietas lo hacen más apetitoso. Marco Aurelio muestra que lo bello no siempre coincide con lo artificialmente perfecto, sino que puede surgir de lo accidental. Aquí está anticipando lo que en estética moderna se conoce como la belleza de lo imperfecto, cercano al concepto japonés de wabi-sabi. Después nos dice: asimismo, los higos, cuando están muy maduros, se entreabren, y en las aceitunas que quedan maduras en los árboles, su misma proximidad a la podredumbre añade al fruto una belleza singular. La madurez, incluso cuando roza la decadencia, tiene belleza. Marco Aurelio nos recuerda que la vida misma es un ciclo y que incluso en la transición hacia la descomposición hay un atractivo natural. Este es un llamado a reconciliarnos con la impermanencia. Luego nos recuerda, igualmente, las espigas que se inclinan hacia abajo, la melena del león y la espuma que brota de la boca de los jabalíes y muchas otras cosas, examinadas en particular, están lejos de ser bellas. Y sin embargo, al ser consecuencia de ciertos procesos naturales, cobran un aspecto bello y son atractivas. Aquí Marco Aurelio amplía el ejemplo. Lo que parece feo o desagradable en sí mismo, espigas dobladas, espuma de jabalí, ferocidad de animales, se vuelve bello si lo vemos como parte de la naturaleza en acción. La clave está en entrenar la mirada para ver el conjunto, no solo la parte aislada. Luego dice: de manera que, si una persona tiene sensibilidad e inteligencia suficientemente profunda para captar lo que sucede en el conjunto, casi nada le parecerá, incluso entre las cosas que acontecen por efectos secundarios, no comportar algún encanto singular. El sabio estoico desarrolla una mirada profunda, capaz de ver belleza en casi todo. Lo secundario, lo marginal, lo imperfecto, deja de ser un defecto y pasa a ser parte de un orden mayor. Aquí Marco Aurelio nos enseña a aceptar el mundo tal como es, encontrando armonía en todo lo que sucede. Luego nos recuerda: y esa persona verá las fauces reales de las fieras con no menor agrado que todas sus reproducciones realizadas por pintores y escultores. Incluso podrá ver con sus sagaces ojos cierta plenitud y madurez en la anciana y el anciano, y también en los niños, su amable encanto. El sabio no necesita que la realidad esté embellecida por el arte. Encuentra belleza en la vida misma. No idealiza la juventud ni teme la vejez. Ambas tienen su propia estética natural. Es un ejercicio de aceptación radical y contemplación serena de la vida en todas sus etapas. Para terminar nos dice: muchas cosas semejantes se encontrarán no al alcance de cualquiera, sino exclusivamente para el que de verdad esté familiarizado con la naturaleza y sus obras. Esta sabiduría no es para todos, requiere entrenamiento del espíritu y de la mirada. Solo quien vive en consonancia con la naturaleza y comprende sus leyes puede apreciar la belleza en lo que a simple vista parece feo, trivial o defectuoso. Cuando alguien envejece y empiezan a aparecer arrugas, canas o marcas en la piel, solemos verlo como un defecto. Pero si cambiamos la mirada, esas señales cuentan la historia de una vida entera, de experiencias, aprendizajes y batallas, y allí hay belleza. Cuando cocinamos y un pastel se hunde un poco en el centro o el pan se tuesta más de un lado, muchas veces pensamos que salió mal. Sin embargo, esos accidentes lo hacen único y suelen darle más sabor o carácter. Cuando una planta crece torcida hacia la luz, no responde al ideal de simetría perfecta, pero esa forma nos recuerda su lucha natural por sobrevivir y adaptarse. Eso la hace más interesante que una planta artificialmente recta. Cuando miramos una ciudad, no solo es bella por sus edificios nuevos o limpios, también lo es por las grietas, los grafitis, los muros viejos que cuentan historias,
y la vida cotidiana que se refleja en esas marcas del tiempo. Lo que pasa muchas veces es que no arrancamos algo porque pensamos que tiene que empezar perfecto. Queremos que el proyecto salga impecable desde el inicio, que la rutina sea exacta, que el primer intento ya se vea como obra maestra. Y ahí caemos en lo que se llama parálisis por análisis. Pensamos tanto en cómo debería ser, que nunca hacemos nada. Marco Aurelio justo nos enseña lo contrario. Él veía belleza en lo que parecía un error, como las grietas en el pan o los frutos que ya casi se pudren. Eso que en apariencia no encaja con lo ideal, en realidad tiene su propio atractivo y sentido dentro del orden natural. Y si lo aplicamos a nuestra vida, es igual. Esos errores, esos tropiezos del principio, son parte de nuestra maestría. El problema es que al no aceptar esos fallos naturales, terminamos perdiendo nuestras virtudes estoicas. Porque el estoicismo no habla de esperar la perfección, habla de actuar en armonía con la naturaleza. Y la naturaleza es proceso, es ensayo y error. Si te fijas, lo imperfecto es lo que nos entrena. La presentación en la que tartamudeas, el negocio que no despega a la primera, la idea que parecía brillante y no funcionó. Todo eso son como las grietas del pan, no lo afean, lo hacen más real. Y al final, la acción imperfecta nos acerca mucho más a la excelencia que la inacción perfecta. La fortaleza, para los estoicos, no se trata solo de resistir el dolor físico o aguantar golpes de la vida. También incluye algo que a veces pasamos por alto: la posibilidad de equivocarse, caer y tener la valentía de levantarse. En otras palabras, la fortaleza no está en no fallar, sino en cómo respondes después del fallo. Piensa en alguien que emprende un negocio y no funciona como esperaba. Lo fácil sería rendirse, castigarse o quedarse atrapado en la frustración. Pero la fortaleza consiste en aprender de ese error, mantenerte en pie y volver a intentarlo con más claridad. Es lo que Epicteto decía: lo que importa no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. También se ve cuando recibimos críticas. Cada vez que expones una idea en el trabajo, compartes algo en redes o simplemente te atreves a mostrarte, existe la posibilidad de que te juzguen. Ahí la fortaleza no significa cerrarte ni volverte de piedra, sino aceptar lo útil de esas críticas, soltar lo que no te sirve y, sobre todo, no dejar que el miedo a la opinión de otros te detenga. En el dolor físico o en la enfermedad, los estoicos eran muy claros. El dolor es desagradable, pero soportable, porque tu mente siempre puede decidir cómo enfrentarlo. La fortaleza ahí es seguir actuando con dignidad, sin dejar que el sufrimiento te robe lo más valioso, que es tu carácter. Lo mismo en la pérdida y en el duelo. Perder a un ser querido o atravesar una ruptura duele, y los estoicos nunca negaron ese dolor. Lo que decían es que la fortaleza no significa no sentir, sino aceptar que es natural, y aún así seguir cumpliendo con tu deber, seguir amando la vida aunque duela. Eso es amor fati, aceptar el destino, incluso cuando se presenta con dolor. Y claro, la fortaleza también se practica en cosas más sencillas, como la disciplina diaria. Levantarte temprano, entrenar, estudiar, mantener un hábito cuando no tienes ganas, eso también es fortaleza. Es pelear con tu propia resistencia interna y recordarte que lo correcto no siempre es lo más cómodo. Así que, en realidad, cada vez que das un paso adelante, aunque exista la posibilidad de fallar, estás practicando fortaleza. No se trata de vivir sin miedo, sino de vivir sin que el miedo decida por ti. Es importantísimo aprender a ver la belleza en lo imperfecto, porque al final es justo lo imperfecto lo que nos lleva al crecimiento. Cuando algo no sale como esperabas, cuando cometes un error o tropiezas en el camino, lo primero que sientes es frustración, como si hubieras fallado. Pero si lo miras con ojos estoicos, te das cuenta de que ese fallo es parte del proceso natural, igual que las grietas del pan que decía Marco Aurelio. No son un defecto, son la señal de que algo está en marcha. Piensa en cualquier aprendizaje real de tu vida. Nunca surgió de hacer las cosas perfectas desde el inicio. Surgió de equivocarte, de ajustar, de repetir, de mejorar. La imperfección se convierte en tu maestra, porque cada error te muestra algo que antes no veías. Y en lugar de despreciar esas fallas, podemos ver su belleza. Nos están moldeando, nos están puliendo, nos están haciendo crecer. El problema es que solemos pensar que lo valioso es solo lo impecable, lo que salió sin errores. Pero la verdad es que lo impecable casi nunca enseña nada. Lo imperfecto, en cambio, tiene ese poder de revelarnos dónde tenemos que trabajar y demostrarnos nuestra propia capacidad de resiliencia. Y aquí es donde entra la mirada estoica.
Si entrenas tu mente para encontrar encanto en lo que parece un defecto, también entrenas tu vida para no paralizarte ante lo imperfecto. Ves el error como parte del camino y no como un obstáculo. Lo disfrutas incluso, porque sabes que allí está tu crecimiento. Y eso es todo por el capítulo del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio.